Amén. Puede sentarse. Y el título de mi mensaje hoy es Cultivando la mente y quitando la maleza de la mente. Bueno, ahí, quitando la maleza de la mente, cultivando la mente. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 13, dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¿Cuántos se lo aprendieron? Es la primera parte del versículo 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. A ver, díganlo ustedes. Amén. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. La Reina Valera dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es lo que ceñir los lomos significa eso, preparar la mente. Y les quiero contar una revelación que Dios me dio. Póngale mucha atención. El martes pasado, durante el tiempo devocional, y mientras mi esposa estaba acá en la transmisión, yo hice la primera parte, luego ya me recibió para el tiempo de oración, y yo entré para revisar a los niños. Entonces me apoyé mis brazos sobre la cama para orar, y sentí que algo me molestaba en este brazo, en el brazo izquierdo. Y entonces limpié así el lugar de la cama. Dije: ¿será que hay algún objeto que me está tallando? Y luego volví, entonces me apoyé para orar, pero seguía la molestia. Limpié y de nuevo me apoyé, pero seguía la molestia. Entonces caí en cuenta de revisarme el brazo y claro, tenía aquí pegado como un gancho plástico, y lo que hice fue retirarlo y pude seguir la oración sin ninguna dificultad. ¡Qué revelación! Amén. ¿Por qué? De pronto algunos pensarán que es como en las películas: Moisés, Moisés, o David, David. Pero yo les voy a decir por qué es la revelación. Como la oración era sobre limpiar la mente, de una vez hice la conexión de lo que me acababa de suceder. En realidad, con más frecuencia, lo que nos estorba y nos impide avanzar con libertad está en nosotros y no afuera. A veces pensamos que es allá. Yo pensé que era en la cama que estaba la molestia y estaba pegada a mí, ¿cierto? A veces pensamos que lo que nos impide avanzar, o lo que nos hace amarguetas, o lo que nos trae problemas, está allá afuera. Son las otras personas, ¿sí? O son las circunstancias, o son los objetos, ¿sí? Y no revisamos dentro de nosotros o en nosotros. Esa es la revelación, dice la conexión, porque la oración era sobre el tema. Es muy común que le echemos la culpa de no prosperar a otros, a las circunstancias. Le echamos la culpa a los ricos, o le echamos la culpa, no sé, al papá y a la mamá, o al marido, o a la esposa. Estamos buscando, y sobre todo cuando las cosas van un poco mal, buscamos chivos expiatorios. Eso es como una situación psicológica que tenemos. Buscamos a quién echarle la culpa, ¿cierto? Buscamos afuera. Y eso es muy común. Y lo que nos bloquea está en nuestra mente, pensamientos que nos limitan. Por ejemplo, no tengo suficiente dinero, ¿cierto? Entonces decimos: no, es que no tengo plata. Yo no voy a la iglesia porque no tengo plata para ir a la iglesia, ¿sí? Entonces no tengo carro para ir a la iglesia, no le sirvo a Dios porque no tengo. Y esta es una queja que puede ser una excusa para no tomar riesgos o invertir en uno mismo, ¿cierto? Es una queja que nos puede bloquear. ¿Por qué? O quiere desviar la atención. Yo no he invertido en mí mismo, ¿cierto? También esta queja, en realidad, la falta de dinero puede ser una oportunidad para ser creativos y mirar cómo vamos a conseguir el dinero. Amén. Porque Dios nos dio inteligencia, nos dio un cerebro.
el cerebro es tan poderoso que la gente ha hecho cosas tan grandes, mucha gente ha inventado cosas, mucha gente ha tenido ideas poderosas para tener éxito, para prosperar en la vida. Dios le dio las ideas y esas personas no tuvieron el bloqueo de decir, no, es que los otros no nos dejan prosperar, sino que dijeron, vamos adelante, que Dios está con nosotros. Amén. Otra excusa, otro bloqueo mental es no tengo tiempo. A menudo esta es una excusa para no hacer cosas que realmente queremos o necesitamos hacer. ¿Sí? No tengo tiempo. ¿Y cuál es el problema acá? Es la gestión efectiva del tiempo y la priorización de las tareas. Ahí está el problema, que no estamos gestionando el tiempo adecuadamente. Es decir, tenemos las prioridades invertidas. Le estamos dedicando más tiempo a las cosas que no son productivas y lo que es importante lo dejamos de últimas. Entonces sí tenemos tiempo para otras cosas, pero para lo más importante no hay tiempo. ¿El problema ahí cuál es? El problema es que uno está equivocado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un negocio y se dedica a hacer otras cosas que no le producen en su negocio, en lugar de enfocarse en lo que le produce en su negocio. Entonces el dueño del negocio dice, bueno, mi utilidad está aquí. Investiga cuál es, aquí está mi utilidad. Entonces no me voy a tirar el tiempo en otras cosas, sino voy a dedicar a esforzarme en este punto, porque ahí me da la ganancia que necesito, ¿cierto? La utilidad. Entonces cuando uno dice no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para mi familia, las prioridades están. El problema no es que no tenga tiempo, sino el problema es que está usando mal el tiempo. Y para lo más importante que es, dice que no hay tiempo porque las cosas menos importantes le están robando el tiempo. Entonces, ¿la limitación dónde está? Acá, en la mente, en los pensamientos. La persona le está dando más importancia a lo que es menos importante, y lo más importante lo está dejando de últimas. ¿Sí? Entonces la gestión efectiva del tiempo y la priorización de tareas puede ayudarnos a encontrar el tiempo para lo que realmente es importante. ¿Y qué es importante? Dios, amén, lo más importante. El que nos da la vida, el que nos da la inteligencia, el que nos da el trabajo, el que nos da todas las cosas buenas que tenemos es Dios. Por eso para Él es el primer lugar. ¿Qué es importante? La familia. Entonces la gente se dedica a otras cosas, no le dedica tiempo a su familia, después su hogar se destruye, después sus hijos no eran lo que querían, o bueno, hay mucho dolor con respecto al asunto, pero tal vez el problema esté en que uno no tiene tiempo para lo importante, pero sí tiempo para las cosas menos importantes. Todos son excusas y bloqueos que están acá en la mente. Decirle a Dios que no tenemos tiempo es absurdo. Es absurdo, porque Él es el dueño del tiempo. Él nos da los años que tenemos, amén. Él es el dueño del tiempo. Entonces decir que no tenemos tiempo, pues es absurdo. También decir que no tienes tiempo para afilar el hacha, esto también es otro absurdo, ¿cierto? Porque si afilas el hacha, vas a poder ser más efectivo, ¿sí? Las personas en la antigüedad trabajando, cortando madera, ¿sí? La Biblia habla de por allá de que los profetas fueron a cortar madera y un hacha se perdió y el profeta hizo que el hacha flotara, ¿cierto? Y entonces la persona que estaba trabajando tomó el hacha y empezó y siguió trabajando. Cuando una persona dice, no, yo no tengo tiempo, yo lo que tengo tiempo es para darle a estos árboles y derribar estos árboles, no tengo tiempo para afilar el hacha, ¿qué pasa? Es absurdo, porque no va a poder ser productivo si el hacha no está afilada. ¿Qué necesitamos nosotros? Afilar nuestras capacidades, los dones, los talentos, enfocarnos en lo importante para que podamos ser productivos, para que podamos rendir, para que nos vaya mejor, para que podamos tener éxito. Amén.
Entonces, ¿dónde está el problema? Están las excusas. No tengo tiempo, no tengo dinero, no soy lo suficientemente bueno. Es otra excusa. Y este pensamiento limitante puede sabotear nuestros esfuerzos antes de que comencemos las cosas incluso. Nos sabotea. No, es que yo no soy tan bueno. Mejor dicho, eso ni para qué pierdo el tiempo si a mí siempre, cierto, si yo no soy bueno. Eso otros sí son buenos, pero yo para qué me voy a poner entonces a practicar, cierto, a ensayar si yo no soy tan bueno. Y esas excusas, buscar oportunidades de crecimiento personal puede ayudarnos a superar esta barrera. Entonces, ¿cómo yo puedo? Yo tengo que ser bueno para algo. ¿Sí? ¿Ha escuchado personas que dicen, no, es que yo soy muy burro? ¿Se ha escuchado? Soy muy burro, la cabeza, ¿sí? Pero usted sabe que los burros son buenos para el trabajo, para cargar, ¿sí? Bueno, no es que usted sea un burro, sino le digo, no hay excusa. Somos buenos para algo. Tenemos que descubrir los dones y talentos que Dios nos dio y enfocarnos, amén. En lo espiritual somos buenos, Dios nos dio dones. Siempre me pasan cosas malas, es que a mí siempre me pasan cosas malas. Esa es otra excusa, toda una limitación acá. No, es que a mí sí ve, otra gente sí tiene, pero no a mí. A mí siempre me pasan cosas malas, es que como que mi Diosito está en contra mía. Hay gente que dice así. Dios tiene preferidos, no sé, esta vida, el destino, y la gente tiene ese bloqueo. Y es una actitud negativa que puede crear una profecía autocumplida. En psicología se habla de la profecía autocumplida y se refiere, esto significa que por el simple hecho de creer eso, hacemos que esta creencia se materialice. Si uno cree algo, uno mismo como que actúa de alguna manera para que eso se haga realidad. Si uno cree que le va a ir mal, pues le va a ir mal porque uno empieza a actuar de acuerdo a lo que piensa, ¿cierto? Otra excusa es los demás tienen más suerte que yo. Entonces compararnos con los demás puede ser una trampa. Es una trampa porque cada uno de nosotros somos originales. Dios nos hizo, sus huellas digitales son solo suyas. Tú tienes un sello personal, tú tienes una huella, no intentes ser otro. No intentes ser Elon Musk, no intentes ser David Vélez, no intentes ser, no, sé tú con los dones que Dios te dio. Tal vez si Dios le dio a otros 5 talentos y a ti te dio 1, pues sácale provecho al talento que Dios te dio. No te compares. O sea, tú no tienes que rendir igual que otros, no, tú tienes que rendir de acuerdo a lo que Dios te ha dado. No te compares. Cuando nos comparamos, nos desanimamos, nos desmotivamos, nos ponemos envidiosos y nos amargamos. ¿Por qué el otro? ¿Por qué no? Yo voy a hacer con excelencia, así tengo un talento, 2 talentos, yo lo voy a hacer con excelencia. Amén. Y si Dios le dio a otros 5 talentos, bendito sea el Señor, Él sabe por qué lo hace, pero yo voy a ser excelente en lo que tengo. Amén. Entonces, no que los demás tienen más suerte que yo. Entonces el gancho en mi brazo es como los pensamientos negativos que se aferran a nuestra mente y no nos dejan, nos incomodan, nos molestan, ¿sí? Para orar ahí me estaba distrayendo en la oración. Y la mente es como una casa y los pensamientos limitantes son muebles viejos que ocupan espacio y nos restan movilidad, nos incomodan. Cosas, un poco de cosas viejas, muebles viejos, trapos viejos que hacen ver la casa fea, que impiden que la luz entre a la casa. Así son los pensamientos equivocados. Amén. Entonces tenemos que renovar la mente, tenemos que sanar la mente, que es el tema que estamos viendo ya para concluir este año y reanudarlo el año entrante, pero concluimos con el tema de sanar la mente. Proverbios capítulo 4. El verso 23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y cuando está diciendo cuida tu corazón, está hablando de la mente también. En la versión Palabra de Dios para Todos, ese mismo versículo dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Entonces, ¿qué tenemos? Que renovar nuestra mente. Amén. Tenemos que limpiar nuestra mente.
Nuestros pensamientos, emociones y deseos tienen un impacto directo en nuestra vida. Es lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? Esos pensamientos mediocres nos van a mantener en la mediocridad. Tenemos que sacarlos. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13, que fue el que leímos. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Esto es poderoso. Preparar la mente, ejercitar el dominio propio. La mente no es la que va a controlarnos. Nosotros podemos guiar la mente, ¿cierto? Por el rumbo que queremos. ¿Cómo la guías? Cuando tú lees, lo que tú lees, eso orienta tus pensamientos. Si tú lees la palabra de Dios y oras y alimentas tu mente bien, la vas a orientar por el rumbo correcto. Pero si tú lees otros libros y películas y las series y las maratones de Netflix, no sé, y el santo influencer, hay gente que tiene unos influencers y esos son los que escuchan, el que echa chistes o el que habla de otros temas y la gente se alimenta de eso. ¿Cómo puede uno renovar la mente de esa manera? No, tenemos es que ir a la palabra de Dios a través de la oración. Entonces, dice la palabra, preparen su mente. ¿Qué es preparar? Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos. Los padres preparan a sus hijos para la vida adulta. Se refiere a educar y a enseñar a los hijos, ¿cierto? Entonces, ahí ya vamos viendo qué es preparar la mente, así como los padres preparan a sus hijos, les enseñan, ¿cierto? Los guían, así es. En la cocina, por ejemplo, preparar una ensalada, cortar, mezclar los ingredientes. Estás preparando una ensalada. Cuando tú preparas tu mente, estás quitando, sacando esto. Esto está en la cáscara, pero esto no la voy a echar a la ensalada. Esto lo saco para la basura. Pero lo que es útil, esto va para la ensalada, ¿cierto? Y entonces estás preparando. Estoy dando ejemplos así como muy, muy claros. El atleta se prepara intensamente para la competencia. En ese caso, prepararse se refiere a entrenarse, ¿cierto? Al ejercicio, a correr, a ejercitar sus músculos y también a preparar la mente para tener éxito. El futbolista puede prepararse muy bien, hacer ejercicio, pero así va con una mentalidad de que no, eso nos van a hacer goles, no, eso a mí siempre, yo nunca puedo hacer un gol. Y si el futbolista va con esa mentalidad, no va a hacer nada. La mentalidad lo bloquea. Por eso es que hay psicólogos especializados en el deporte para ayudar a la gente a mantener un pensamiento que les ayude a tener éxito, ¿cierto? La mente. Hay que preparar. Entonces, no deje que su mente divague por ahí sola, que la mente salte de aquí, corra aquí, allí. No deje que su mente esté, que si pasó por ahí y vio por allá una mujer semidesnuda en una pantalla televisor, eso lo atrapó, ya lo atrapó. Y ya usted se va pensando en eso. Y luego usted pasó por otro lado y alguien lo insultó, usted va conduciendo tal vez ahí en su moto, no sé, en su automóvil y alguien lo insultó, entonces ya eso le atrapó la mente y usted se va maldiciendo y que pensó y así como que usted no tiene rumbo porque lo que pasa le mantiene su mente atrapada, sea la lujuria, sea la ira, sea el enojo, sea el negativismo, ¿cierto? No permita que su mente esté divagando en todo eso. Lo que debes hacer es, yo voy a hacer esto. Si vi una imagen, que esta imagen se quiere quedar en mi mente acá, echo fuera. Yo capturo este pensamiento en el nombre de Cristo, voy a pensar en otra cosa, no voy a quedar que mi mente esté ahí atrapada en eso, ¿sí? Sobre todo al hombre en esta área, ¿no? Sí, y la ira también, no voy a pensar que una ofensa y usted se le amargó el día porque se levantó ese día tal vez contento y de pronto, no sé, se encontró con esa persona que no le cae bien y de una vez usted se amargó y todo el día está de mal genio y estresado. No puedes dejar tu mente así. Tienes que tomar esos pensamientos, sacarlos, cambiarlos. Amén. Y si no, la vida nuestra divagando por ahí. El diablo sabe qué botoncito tocar para mantenernos tristes, amargados, derrotados. No podemos dejar, tenemos que actuar
¿sí? Póngale filtro a su mente, aplique el discernimiento espiritual, lo que la palabra de Dios le habla, y diga, ¿este pensamiento es de Dios? ¿La culpa es de Dios? De pronto usted dice, no, esto es Dios que me hace sentir culpable porque soy malo y pecador. ¿Será que ese pensamiento es de Dios? Eso es del diablo. Dios nunca pone culpa. El Espíritu Santo nos redarguye, pero esa culpa que mantiene a una persona derrotada, eso viene del diablo. Hay que tener discernimiento. Amén. Y ponerle filtro a la mente. No, todo lo que escuchamos, lo que vemos, filtro. No puedes permitir que todo eso entre a su mente y te revuelva. No, Señor, no deje que su mente siga corriendo los senderos antiguos. Oblíguela a ir por los senderos nuevos. El salmista mismo dijo en una ocasión, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso estaba haciendo el salmista, diciéndole a su mente, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimida? No, Señor, Dios es mi salvador, Dios es mi sanador, Dios es mi ayudador, Dios no me desampara. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Entonces, por ejemplo, lo que escuchamos, lo que aprendimos. Entonces, aprendimos antes en la religión tradicional de los pecados veniales y los pecados mortales, ¿cierto? Entonces, los pecados veniales no son tan malos. ¿Sabe qué se dice acerca de los pecados veniales? Sí, es que esos pecados veniales, pecado venial es considerado como las faltas menores que no rompen la relación del individuo con Dios. Ejemplos incluyen mentiras piadosas, actos de impaciencia o pensamientos negativos. Entonces la gente dice, no, eso es un pecado venial. Y esos pensamientos negativos le llevan la vida a la derrota. No podemos, no, pecado es pecado. Amén. Y claro, aunque hay pecados que tienen mayores consecuencias, ¿cierto? Pecado es pecado. Y no podemos que el pecado venial, no, ese lo podemos practicar, que no hay problema. Porque estos pecados veniales han hecho creer a muchos que pecados como el robo y la mentira no son graves. Y esto ha empobrecido a nuestra Latinoamérica. Porque no, eso no es tan grave. Eso es un pecadito ahí, que eso no. El pensamiento de que a Dios se le dan limosnas y no lo mejor, eso nos enseñaron. Y es que a Dios se le dan limosnas. No, para Dios es lo mejor. Las limosnas es para los pobres, pero para Dios es lo mejor. Pero nosotros venimos de un pensamiento donde nos enseñaron que a Dios se le da limosnas, ¿cierto? Pues cómo no va hasta nuestra Latinoamérica a estar en esta ruina y miseria y pobreza, países tan pobres, cuando las raíces espirituales o sea, la raíz de todo lo malo que pasa en lo económico no es político, nada de eso, es espiritual, ¿sí? Entonces tenemos que renovar la mente. Dios puso el pensamiento en la mujer con flujo de sangre: si tocas el manto de Jesús, serás sana. Entonces vienen pensamientos de Dios y vienen pensamientos del diablo y vienen pensamientos de nosotros mismos. Si no tenemos el filtro, entonces vamos a estar confundidos. Nuestra mente va a estar revuelta. Pero a la mujer con flujo de sangre, Dios le puso el pensamiento: si tocas el manto de Jesús, vas a ser sana. Y ella empezó, me aferro a este pensamiento. Y estaba la lucha, otros pensamientos: no, usted ya se gastó todo su dinero, todos estos años. ¿Usted cree que, miren, has intentado todo? ¿Crees que vas a ser sana? Y estaban ahí el diablo poniéndole pensamiento. Pero ella se aferró al pensamiento de Dios. Dijo: no, si yo tocare su manto, seré sana. Si tan solo toco su manto, seré sana. Amén. Entonces al pensamiento que tú tienes que aferrarte es al pensamiento de fe. El Señor me va a ayudar, yo tengo la victoria, yo voy a ser sano, yo tengo la bendición de Dios. Y luche contra esos pensamientos que Satanás trae. Amén. Ahí está el ejemplo claro. En Mateo 8:13, la Nueva Versión Internacional dice: luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. ¿Todo se hará cómo? ¿Cómo se hará? ¿Todo se hará cómo? Tal como creíste.
Entonces, si tú crees que no puedes, si tú crees que te vas a morir, si tú crees que estás en la ruina, si tú crees que te va a ir mal, todo se hará como tal como creíste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer? La palabra del Señor, amén. Yo voy a creer la palabra de fe. Todo se hará tal como creíste. Un día Dios puso en mi mente el pensamiento de fundar esta iglesia. Y puso en mi mente este pensamiento y yo lo tomé. Estuve orando un tiempo para ver, dije, voy a examinar si este pensamiento, esto viene de mi naturaleza pecaminosa, si esto viene porque, no sé, por algún motivo equivocado. Y estuve orando un tiempo, pero el pensamiento seguía ahí. Así que yo me aferré a ese pensamiento de mi Dios, porque discerní que era de Dios, y fundé la iglesia Misión Rema, y hoy estamos acá. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito sea el Señor. Y estamos haciendo la obra de Dios, porque yo tomé esos pensamientos buenos y dije, voy a seguir los pensamientos buenos y no los malos. Me vinieron muchos malos pensamientos. No voy a poder. ¿Cómo voy a pagar el arriendo del lugar para la iglesia? ¿Cómo voy a hacer? No me queda tiempo. Si trabajo para esto, no me va a quedar tiempo para la iglesia. ¿Yo qué hago? Pero estaba soltero y entonces me dediqué todo. Dios me dio un trabajo donde yo podía trabajar 3-4 días a la semana y el resto yo se lo dedicaba a la oración y a la gente, al grupito pequeño, y me enfoqué y tomé ese pensamiento de Dios. Dios pone pensamientos buenos en nosotros. Si nosotros los tomamos, nos va a ir bien. Amén. Tenemos que discernir cuáles son los pensamientos buenos y cuáles son los pensamientos malos. Dios puso en mi mente el pensamiento de casarme con Paola, ¿sí? Y en ella puso el pensamiento de casarse conmigo. Y puso el pensamiento de tener 3 hermosos hijos. Y hoy ya el de 11 años está tocando el piano y cantando. Dios pone pensamientos buenos en nuestra mente. Tenemos que tomarlos. Amén. Dios pone pensamientos buenos en tu mente. Tómalos y marcha con ese rumbo. Los malos pensamientos no, recházalos. Amén. Dios puso el pensamiento de comprar esta propiedad en la que hoy estamos reunidos. ¿Sabes? Berenice había pedido una ofrenda a la iglesia en ese tiempo y creo que había 6 millones de pesos ahorrados para la propiedad, para la iglesia, ¿sí? Y ahí estaba el dinero. Y cuando se presenta la oportunidad de comprar esta propiedad, este lugar, este auditorio, no había el dinero, pero Dios puso en mi mente y en mi esposa el pensamiento de comprar. Él es el dueño de la plata y del oro, así no tengamos. Fuimos al banco y el banco dijo, tienen que tener un ingreso de una cantidad de millones mensuales y para poderles prestar. Dijimos dentro de nosotros, si tuviéramos ese ingreso no necesitaríamos pedirle prestado al banco, porque ya habíamos ahorrado, ¿cierto? Pero el banco dice no. Luego el banco dice, y le digo yo, préstenme a mí. Usted es pastor, pero no, y el pastor, y si la gente de pronto dice, la gente no quiere ofrendar, no quiere donar a la iglesia, no quiere diezmar, ¿usted con qué nos va a pagar? Si usted es el pastor y usted vive de lo que allá. Entonces, ni por un lado ni por el otro. Pero Dios es el dueño del dinero. Amén. Dios es el dueño. Dios hace todas las cosas. Así que se hizo realidad. Y aquí tenemos la propiedad donde hoy nos reunimos y alabamos al Señor. Alabe al Señor. Todo comienza con un pensamiento. Pero usted decide si sigue el pensamiento que Dios le da o si sigue los pensamientos de derrota. Uno decide. Por eso es que uno necesita tener una vida de oración y consagrada a Dios para decir cuál es el pensamiento que Dios me da. Si Dios me da este pensamiento es porque se pueden lograr las cosas, así que yo lo seguiré.
necesitamos tener discernimiento. Porque cuando hay confusión, que uno no sabe si este pensamiento es ahí como mi imaginación, yo que tal vez ahí tengo la mente volando, o ese pensamiento es del diablo. Si uno no sabe, pues uno va sin rumbo por la vida, porque uno no sabe cuáles son los pensamientos para seguir y cuáles los de desechar. Amén. Entonces, si valoramos y actuamos de acuerdo a los pensamientos que Dios pone en nuestra mente, Dios nos dará más pensamientos buenos. Si tú actúas de acuerdo a los buenos pensamientos que el Señor te pone en la mente, Dios te va a dar más buenos pensamientos. Pero si tú no actúas de acuerdo a los buenos pensamientos que Dios te pone en la mente, entonces, ¿para qué? Más, ¿cierto? Dios te dará pensamientos de bendición si tú te aferras a los pensamientos buenos que Dios te da y los ejecutas. Porque el que tiene, se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Eso dice la Biblia. Entonces, nuestros pensamientos, tenemos que tomar un pensamiento de la palabra, como la mujer con flujo de sangre, que Dios le puso ese pensamiento: si tocare su manto, seré sana. Si tocare su manto, y empezó a repetirlo, orando, no, si tan solo tocare su manto, yo seré sana. Y se metió en medio de la multitud, estaba débil, una anemia terrible del botar sangre. Además, la tradición religiosa decía que ella con flujo de sangre no podía estar tocando a la gente entre la multitud porque los contaminaba ceremonialmente. No podía, según la ley judía, una mujer con flujo de sangre porque hacía inmundos a los demás. Pero ella escuchó el pensamiento de Dios: si tocare su manto, yo seré sana. Amén. Y ella lo ejecutó. Y cuando fue y tocó el manto de Jesús, recibió sanidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Como decía el domingo pasado decía esa palabra donde dice: no tendrás temor de malas noticias. Y si viene el diablo y dice: ay, ¿qué tal que le pase? Su hijo está en tal lugar, ¿qué tal que le pase algo malo? Y usted de una vez pierde la paz. Ay, sí, ay, el teléfono, ay, ¿qué tal que no contesta? ¿Y por qué no contesta el teléfono? Y el diablo: eso, así lo quiero, así la quiero, amargada, triste. Cuando usted tiene que empezar a decir la palabra: no tendré temor de malas noticias, no tendré temor de malas noticias, lo que vendrán son buenas noticias a mi vida. ¿Cuántos se apropian de esa palabra? Amén. Sanar la mente. Es que la batalla es sutil y uno a veces no discierne. Y el diablo viene y lo coge a uno con sus pensamientos y lo amarga, no lo deja dormir, lo tiene ansioso, lo enferma. Cuando Dios nos ha dado en su palabra todo lo que necesitamos para tener la victoria. Dios puso el pensamiento entonces en esta mujer. Dios puso en nuestra mente los pensamientos de bendición. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 7 y 9, dice: tú eres ese hombre, le dice Natán, el profeta Natán le dice a David, cuando le descubre el pecado. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Verso 8, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Cuando pecó David, Dios le había dado a David pensamientos de éxito, de bendición. Le puso el pensamiento de que ese gigante, él lo podía derrotar. ¿Se acuerdan cuando David mató a Goliat? Dios le puso ese pensamiento. Toda la gente tenía el pensamiento, aplaudía con las rodillas, les temblaba las rodillas cuando el gigante hablaba, ¿sí? Todos tenían miedo y corrían cuando salía Goliat, ya un hombre de 3 metros, guerrero. Todo el mundo tenía pensamientos: no, eso no podemos enfrentar a ese hombre. Pero Dios le puso a David un pensamiento: tú lo puedes derrotar.
Y David se aferró a ese pensamiento. Yo lo puedo derrotar. Yo lo puedo derrotar. Y luego le puso, después de que mató a Goliat y Dios le dio la victoria, le puso otros pensamientos de victoria contra otras naciones. David fue un rey guerrero, donde quiera que iba Dios le daba la victoria sobre sus enemigos y conquistaba el botín, oro, todas esas riquezas las conquistaba. Dios le dio esa victoria porque él tomó esos pensamientos de fe. Pero cuando el diablo le trajo un pensamiento y David no lo supo rechazar, por ahí se metió el enemigo. Y por eso Dios le dice, si te hubiera dado más, David, más pensamientos de bendición, más, ¿sí? Entonces Dios puso en David esos pensamientos. Y también Satanás, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, el versículo 1, la Nueva Biblia Viva, dice: en la primavera del año siguiente, que era la época en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de tomar la siesta, David se levantó y comenzó a caminar por la terraza del palacio. Mientras contemplaba la ciudad, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. El gran rey que Dios lo había bendecido, ahora se presta, hay un momento donde vienen los malos pensamientos. Pero ¿qué pasó? En el tiempo, miren que dice que en la primavera del año siguiente, en la época en que los reyes salían a la guerra, es decir, cuando David debía estar en la guerra, ¿qué estaba haciendo? Se quedó en el palacio. ¿Y qué? Haciendo la siesta. Lee ahí que dice la palabra que se levanta de la cama después de haber descansado, y aparte se levanta y empieza a recorrer el palacio y a mirar. Mientras su ejército está en la guerra, él está allí, ¿sí? En lugar de él estar apoyando. Y cuando ve una mujer hermosa allá bañándose, desnuda, inmediatamente David no supo dejar de mirar allá, sino que empezó: como yo, el rey, yo puedo hacer todo lo que quiera. Esa mujer tan hermosa, yo tengo tantas mujeres hermosas, pero me gusta esa me gusta, es casada, pero esa me gusta, es hermosa. Y el diablo dice: pero si tú eres el rey, la puedes tener, no te niegues, tú la puedes tener. Y él empezó a acariciar esos pensamientos. La mandó traer, se acostó con ella, quedó en embarazo, y el esposo de ella estaba allá como soldado en la guerra, ¿sí? Y luego, para que todo quedara callado, porque la mujer quedó en embarazo, entonces, para que nada se supiera al respecto, manda a venir a Urías, al esposo de la muchacha, para que el soldado joven, para que vaya y esté con la esposa y pues quede como el hijo de él y no de David. Toda esta situación, todo lo que un pensamiento, una mirada, pensamiento, todo el problema que causó. Y el hombre dijo: no, yo no me voy a acostar, mi rey. David lo emborrachó para que fuera y se acostara con la esposa. Dijo: no puedo ir yo a estar con mi esposa mientras el ejército y los otros hombres del rey están en la guerra. Yo no puedo ir. Y entonces se quedó ahí. Y David no tuvo otra, sino que escribió una nota al general del ejército, con él mismo la mandó, para que lo pusieran en un lugar donde fuera asesinado. Y así murió, y luego mandó traer la muchacha, la esposa. Esto parece una cosa, alguien dirá: uy, no, ese man que va a ser cristiano, ese tipo que va a ser de Dios, miren ese tipo tan malo. Pues sabe que una persona cristiana, si no cuida la mente, puede hacer cosas terribles si uno no cuida la mente. Porque David sí era hombre conforme al corazón de Dios, pero aún así cometió este terrible pecado. Entonces, cuidas tu mente. Si no cuidamos la mente, los pensamientos te pueden echar a perder tu hogar, a destruir tu vida, tu futuro, tus hijos,
¿sí? Porque no cuidas la mente, no sanas tu mente. Esos pensamientos que trae el enemigo te pueden llevar a destruir tu economía, a destruir tu familia, como le pasó a David acá, ¿sí? Entonces es importante el trabajo. Cuando David debía estar en la guerra, era haciendo la siesta. Ojo, ¿qué hace levantándose David al comienzo de la tarde, levantándose de la cama, paseando por el palacio? Nosotros tenemos que estar ocupados y ocupar la mente en lo que es bueno, porque mente desocupada es taller del diablo. Una mente desocupada. Tenemos que ver cómo nuestra mente está enfocada en las cosas buenas, en una buena lectura, en la palabra, en mi trabajo, cómo saco mi trabajo adelante, cómo soy mejor profesional, cómo me disciplino, cómo voy a lograr esos sueños, ¿cierto? Mi mente debe estar ocupada en esas cosas, y no que una imagen en el televisor, por ahí una película que no se debió estar viendo, películas que no debe estar viendo un cristiano, pues le atrapa la mente y empieza a pensar que el adulterio es hermoso, que la mujer que tiene es fea y la otra sí parece que es muy bonita, y todo ese tipo de cosas. Si no se cuida la mente, ¿sí? Ahí cuando David vio a esa mujer, empezó la guerra de sus propios pensamientos y los pensamientos del diablo contra los pensamientos de Dios. Dios le decía a David: no lo hagas. No lo hagas, David, tú eres el rey, todo lo que te he dado, David. Pero sus pensamientos, y el diablo le decía: no, David, si tú eres el rey, tú tienes poder, ¿cómo te vas a negar este gustico? No te lo niegues, ¿sí? Y empieza la guerra entre los pensamientos. Proverbios 6:32 dice: pero el que se acuesta con la mujer de otro le falta la capacidad de pensar, pues se destruye a sí mismo. Nueva Biblia Viva. El que se acuesta con la mujer de otro le falta la capacidad de pensar. Y todo comienza por la mente. Por la mente. Esta versión dice: le falta la capacidad de pensar. No gobierna bien la mente, ¿sí? ¿Cómo hace una cosa que se destruye? Destruye su hogar, destruye su familia, la relación con Dios, que le va a traer problemas, amargura, que puede ser que el hombre celoso cobre venganza, ¿cierto? No puede ser. Nadie conoce los pensamientos de otra persona. En las pruebas y al pasar el tiempo, las acciones de una persona revelan lo que esa persona realmente piensa, ¿sí? Los pensamientos están ocultos, nadie los conoce, pero con el tiempo una persona revela lo que ha estado pensando por muchos años, o por, no sé, por unos días. Cuando una persona y alguien: uy, pero ¿cómo hizo eso? ¿Pero cómo tal cosa? No, pero se miraba que era un vecino excelente. No, ese vecino, esa persona, su mente era un taller de Satanás. Eso no es que sucede así. Realmente esas cosas revelan lo que las personas piensan. Romanos 12:2. Y termino hablando cómo ser libres de los malos pensamientos. Romanos 12:2, en la Nueva Versión Internacional, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo somos renovados? Mediante renovar la mente. Renovar es hacer la mente como nueva, reemplazar algo viejo por algo nuevo. Cuando tú dices: voy a renovar el ropero, ¿cierto? Entonces renovar la mente es reemplaza lo viejo por lo nuevo, pensamientos viejos por pensamientos nuevos. Hay que identificar los malos pensamientos a la luz de la palabra. Discierna ese pensamiento de culpa, ese pensamiento de derrota, ese pensamiento que te deprime y te pone ansioso. ¿Será de Dios? No es de Dios. Sáquelo de la mente. Identifique los pensamientos, ¿sí? Arrepentirnos. Luego de que identificamos los pensamientos por la palabra, por ejemplo, hoy Dios está desenmascarando pensamientos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Señor, me arrepiento, te pido perdón
por estos pensamientos. He estado pensando cosas feas contra mi suegra, Señor. He estado pensando cosas feas contra Petro, Señor. He estado pensando cosas feas contra el pastor, contra el hermano tal en la iglesia. He estado pensando cosas feas. Señor, yo me arrepiento de estos pensamientos. Renuncio, saco estos pensamientos de mi mente. Amén. Porque están haciendo daño. Hay que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Pensamientos lujuriosos, ¿sí? Sáquelos de su mente arrepentiendo. Señor, perdóname, yo no tengo que tener estos pensamientos. Se sintió atraído hacia alguien, es una atracción indebida. Me arrepiento, Señor, renuncio a estos pensamientos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, renunciar a los malos pensamientos, arréstelos, los identifica. ¿Qué hacen cuando, por ejemplo, llega la policía y llega la policía y encuentra a alguien en un lugar y no debe estar ahí, ¿cierto? Y entonces lo toman y lo sacan porque es un intruso y está ahí, es un intruso. Entonces lo toman y lo sacan. Entonces lo que dice la palabra allá en 2 de Corintios capítulo 10, el verso 2, dice que todo argumento, pensamientos rebeldes, los capturamos y los llevamos cautivos a Cristo. Amén, dice la palabra. Entonces, ¿cómo identifica los pensamientos? Los arrestas. Entra a tu mente este pensamiento, Nicolás, este pensamiento no es mío, este pensamiento no es de Dios. Lo tomo, lo capturo y lo llevo a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Lo llevo a Cristo en el nombre de Cristo. Capturo los pensamientos y los llevo a la cruz. Identifico un pensamiento que es un delincuente. Este pensamiento delincuente es un pensamiento que no debe estar en mi mente. Este pensamiento es grosero, es delincuente. Lo capturo y lo llevo a la cruz de Cristo. Tienes que identificarlos. Pero si alguien dice, uy, no, es que yo no sé qué hacer, no, yo me siento atraído, no, yo no puedo sacármela de la mente, es que no, y es que ¿cómo hace uno? No, pues ¿qué hace uno si uno no se la puede sacar de la mente? No, lo que tienes que hacer es captura ese pensamiento, llévalo cautivo, renuncia a ese pensamiento en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, Señor, te entrego esta atracción indebida, te la entrego en el nombre de Jesús. Amén. Miren, ese es el secreto para liberar la mente, para sanarla. Capture los pensamientos criminales infiltrados en su mente, que son delincuentes, y llévelos a la cruz de Jesús. Renunciar. Otra cosa que hay que hacer es renunciar a los demonios que atrajeron esos malos pensamientos. Porque los malos pensamientos atraen demonios. Son huéspedes que no queremos tener en nuestra casa. ¿A alguien le ha pasado alguna vez tener a alguien en su casa que usted no sabe cómo tengo yo aquí a esta persona en mi casa? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Cierto que eso pasa con frecuencia, pero ¿cómo esto? ¿Cómo aquello? ¿Cómo lo otro? ¿Sí? Alguien que de pronto en la casa y resulta abusando de los hijos, de los niños. Un huésped indeseado. ¿A quién metemos a la casa? Así es con la mente. Los pensamientos indebidos atraen demonios. Entonces no solo hay que renunciar a esos pensamientos, sacarlos, arrepentirnos, sino renunciar y echar fuera los demonios que han atraído todos esos malos pensamientos. Es muy importante sanar la mente. Iglesia, esto es poderoso, esto es palabra poderosa. Si sanamos la mente, vamos a cambiar el rumbo de nuestra vida. Las cosas van a ser diferentes, total va a ser diferente en el área que sea. Si hay algo de lo que estás descontento en tu vida, cuando renuevas tu mente, vas a cambiar eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy?
Amén. Ponte de pie, levanta tus manos, adore al Señor, alabe el nombre del Señor y dígale: Señor, ayúdame a sanar mi mente, a renovar mis pensamientos, a renovar mi mente como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Habla con el Señor, dile: Señor, tú me has dado una mente, Señor, tú me has dado una mente para tener éxito, tú me has dado una mente para triunfar, tú me has dado una mente, Señor, para ser bendecido, una mente para prosperar. Tú le dijiste a Josué: medita en este libro de la ley para que te vaya bien y prosperes en todo lo que hagas y tengas éxito en todo lo que hagas. El Salmo capítulo 1, Señor, dice tu palabra que el que medita de día y de noche en la palabra será como árbol plantado junto a corrientes de agua y prosperará en todo lo que hace, dice tu palabra. Señor, es la mente, Dios mío, sanar la mente. Pídale al Señor: Señor, sana mi mente, ayúdame a identificar, Señor, los malos pensamientos, a sacarlos en el nombre de Cristo, a renunciar a ellos, a arrepentirme de esos pensamientos malos, Señor, en el nombre de Jesús, esos pensamientos rebeldes, esos pensamientos que menosprecian a otros, esos pensamientos groseros, esos pensamientos lujuriosos, esos pensamientos de derrota, de ruina, de miseria. Señor, hoy oro, Padre, en el nombre de Jesús. Pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname por estar pensando lo malo, por pensar lo malo de las demás personas, por pensar lo malo de mi esposa. Dígale: Señor, perdóname por estar pensando lo malo de mi cónyuge, por estar pensando lo malo de otras personas, por estar pensando lo malo de mis hijos o de mis padres. Perdóname, Señor, por estar pensando mal de mí mismo, que me va a ir mal, que no puedo. Hoy me arrepiento. Perdona los pensamientos lujuriosos, los pensamientos de codicia. Señor, hoy me arrepiento. Deja que el Espíritu Santo esta mañana le guíe para identificar esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de ruina, esos pensamientos de enfermedad, esos pensamientos de queja, esos pensamientos de amargura. Identifíquelos y pídale perdón a Dios por estar pensando esas cosas, por la duda, por la incredulidad. Pídale perdón al Señor y luego renuncia a esos pensamientos por nombre. Diga: yo renuncio a este pensamiento de tristeza, yo renuncio a estos pensamientos de culpa, yo renuncio a estos pensamientos de odio contra tal persona. Yo renuncio a estos pensamientos de rencilla, de pelea, de contienda. Yo renuncio a este pensamiento de orgullo. Yo renuncio a este pensamiento de lujuria. Yo renuncio a este pensamiento de ansiedad, de depresión. Ahí identifica los pensamientos y en el nombre de Jesús renuncia a esos pensamientos. En el nombre de Jesús renuncio a esos pensamientos. Se van de mi mente en el nombre de Cristo Jesús. Toda atracción indebida hacia una persona que no es creyente o hacia una persona de la cual no debo tener atracción. Renuncio a estos pensamientos, los llevo cautivos a la cruz de Cristo en el nombre de Cristo. Y ahora echa fuera esos demonios, esos huéspedes que han venido por esos pensamientos. Se van esos demonios en el nombre de